Te presento 10 curiosidades sobre la Biblia, 10 datos al azar que probablemente nunca escuchaste sobre el libro más influyente de todos los tiempos. Somos Sabiduría Eterna hoy y comenzamos. Número 1. Apocalipsis nunca menciona al anticristo. Aunque habla de bestias, un dragón, una prostituta y un falso profeta, el libro de Apocalipsis nunca menciona al anticristo. Esta palabra se menciona 4 veces en la Biblia y todas están en las cartas de Juan, que dice, el anticristo viene, y ya han surgido muchos anticristos, primera de Juan 2:18. ¿Y cuál es la señal para reconocerlo? Según Juan hay 2, es el que, dice que Jesús no es el Cristo, encontrado en primera de Juan 2:22 y el que, no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, lo podemos leer en primera de Juan 4:3 y segunda de Juan 2:7. Número 2. Maranata puede significar algo futuro o algo pasado. La palabra Maranata, que aparece en 1 Corintios 16, es una transliteración griega de una expresión aramea compuesta, y dependiendo de cómo separemos las palabras, se puede leer de 2 maneras. La más común es una súplica, ven, Señor. Pero también se puede leer como una afirmación, el Señor ha venido. De cualquiera manera que se traduzca, ambas expresiones condensan la esperanza cristiana en el Dios, que siempre fue, que es, y que aún está por venir, Apocalipsis 4:8. Número 3. Según Hechos, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Seguramente escuchaste alguna vez que usaron ese nombre porque eran tan parecidos a Jesús que eran como pequeños Cristos. Pero la palabra cristiano significa mesianista, era la descripción de un grupo. Así como los herodianos eran los del grupo de Herodes, los cristianos eran los que creían que el Mesías, el Cristo, ya había venido. De hecho, más que un elogio, era probablemente una palabra despectiva. Número 4. Hijo de Dios. Decir que Jesús era el Hijo de Dios era una provocación al Imperio Romano. Cuando César Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma se puso el título de Hijo de Dios. Otros emperadores, como Tiberio, Tito o Domiciano también usaron ese nombre, y de Nerón también se decía que era el Señor de todo el mundo. Por eso, decir que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador, no solo era una declaración religiosa. Los primeros cristianos estaban afirmando que el verdadero Hijo de Dios y Salvador del mundo no era el emperador, sino Jesús. Número 5. Creación. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo como un artista. Cuando Génesis dice que Dios creó el mundo, el verbo hebreo que se usa es creado, que tiene una connotación similar a tallar o esculpir. Es un verbo que aparece 49 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales 20 están en Génesis 1. En esa misma línea, Isaías le diría a Dios, nosotros somos el barro y tú, el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Esto lo encontramos en Isaías 64:8. Número 6. Citas de Pablo. Pablo cita a 3 escritores griegos. En 1 Corintios 15:33 cita la obra Thais de Menandro cuando dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En Hechos 17 cita 2 poemas, primero Crética de Epiménides, que decía, en ti vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y después Fenómenos de Arato, que decía, ciertamente somos linaje suyo. Y en Tito 1:12 cita de nuevo el mismo poema de Epiménides, cuando dice, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Número 7. Pesebre. La historia del pesebre no tiene que ver con rechazo. En Lucas 2 del 1 al 7 se suele decir que Jesús fue rechazado desde su nacimiento y que nació rodeado de animales porque nadie le dio lugar. Hay que decir 3 cosas sobre esta historia. Primero, que la hospitalidad era un valor fundamental, y rechazar a una mujer embarazada hubiera sido inimaginable. Segundo, que el pasaje no está hablando de una especie de hotel, sino de una casa de familia. Y tercero, que aunque los hogares israelitas del siglo I a veces tenían una habitación de huéspedes, por lo general eran monoambientes unidos a una pequeña sección donde se guardaban los animales.
Ese fue el lugar donde nació Jesús. Por eso, más que un gesto de rechazo, fue un acto de hospitalidad de unos humildes israelitas que ayudaron con lo poco que tenían a José y María. Número 8. Judas Iscariote traicionó a Jesús por un precio irrisorio, 30 piezas de plata según Mateo 26.15. Es posible que estas monedas fueran siclos tirios, pero es más probable que fueran denarios, el equivalente a un día de trabajo de un jornalero. En otras palabras, la mayor traición de la historia se pagó con lo que ganaba un jornalero en un mes de trabajo. Número 9. El encarcelamiento de Juan el Bautista fue una maniobra política de Herodes. Juan criticó su matrimonio ilícito de Herodes con la mujer de su hermano para casarse con ella. Herodes había repudiado a Pasaelis, la princesa de los nabateos. La crítica de Juan el Bautista era peligrosa porque echaba más leña al fuego. Eventualmente, en el año 36 después de Cristo, el rey nabateo Aretas IV le declaró la guerra y lo derrotó. Muchos judíos vieron esta derrota como un juicio de Dios por haber matado a Juan. Marcos 6 del 14 al 29. Número 10. Viudas, huérfanos y extranjeros. A lo largo de la Biblia se mencionan tres grupos de personas particularmente vulnerables: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Deuteronomio 24, del 19 al 22. En las sociedades ancestrales del antiguo Cercano Oriente, estos tres grupos no tenían cómo defenderse. Las viudas no tenían esposo, los huérfanos no tenían padres y los extranjeros no tenían un clan familiar. En ese contexto cultural, simplemente no podían sobrevivir, por eso Dios los cuida especialmente e insiste en que su pueblo los defienda y ayude. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo. Hasta la próxima.